De rodillas ahora. La orden, fría y afilada como un trozo de hielo, corta el aire húmedo de la gasolinera. La voz del oficial Rick Dean es un gruñido bajo, el rugido de un depredador. Su Glock es firme. El metal negro. Un marcado contraste con la vibrante seda esmeralda del vestido de la mujer. Chloe Washington. Impecable y majestuosa, no se inmuta. Pero sus ojos, color miel cálida, se entrecierran con una calma peligrosa. Una belleza como tú en un coche como este. Debes estar acostumbrada a arrodillarte ante un hombre, ¿verdad? Dice con desdén, su mirada fija en la generosa curva de su pecho. Pero esta vez no recibirás propina. Pagarás una multa. No tiene ni idea de que la mujer a la que aterroriza es la hija del fiscal general del estado. ¿Qué pasa cuando un policía corrupto con deudas de juego y complejo de Dios le pone una pistola en la cabeza a la hija más protegida del estado? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo la justicia no solo se imparte, sino que se imparte con la fuerza de un ataque táctico. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto agrietado de la olvidada zona este de la ciudad. Un calor opresivo e implacable que hacía que el aire brillara sobre el pavimento. Este era el reino del oficial Rick Dean. Un reino de pintura descascarada, escaparates tapiados y el persistente aroma a desesperación. A sus 38 años, Dean había empezado a deshilacharse. La férrea disciplina de sus días en la academia se había suavizado hasta convertirse en un resentimiento pastoso, que tensaba los botones de su camisa de poliéster. Su coche patrulla, un Crown Victoria abollado que olía constantemente a café rancio y desinfectante, era su trono, y desde él observaba sus dominios con la mirada hastiada de un rey, cuyos súbditos lo habían decepcionado hacía tiempo. Hoy la presión era física, una opresión en el pecho, una notificación en su teléfono desechable, aún encendida desde hacía 5 minutos, fue un duro recordatorio. $1,000 el viernes. O hablamos con tu mujer sobre tus otras aficiones, y luego te partimos las piernas. El mensaje de su corredor de apuestas no era una sugerencia, era una sentencia de muerte a plazos. Necesitaba un milagro. Necesitaba un golpe. Necesitaba una víctima. Y entonces la vio. Fue como si el sol mismo hubiera decidido iluminar esa esquina mugrienta. Un Lamborghini Huracán, pintado de un verde ácido tan vibrante que lastimaba la vista, entró zumbando en la gasolinera destartalada del otro lado de la calle. El coche era una nave alienígena, un visitante de un universo de riqueza y comodidad con el que Dean solo podía soñar. Era un insulto. Observó, con los nudillos blancos sobre el volante, cómo la puerta del conductor se abría de golpe. Apareció una sola pierna larga, calzada con un tacón dorado de tiras, seguida por el resto de Chloe Washington. El sol se reflejaba en la tela de su vestido, una sencilla túnica de seda esmeralda que se ajustaba a sus curvas como una segunda piel. Era una visión de belleza imposible, con la piel color caoba pulida y una nube de rizos oscuros y enroscados que enmarcaban un rostro de perfecta simetría. Se movía con una gracia natural y natural, como una reina que descendía de su carroza. Era alta, escultural, y el sencillo corte del vestido no ocultaba en absoluto la generosa curva de su busto, un rasgo que despertó de inmediato una chispa de crudeza y posesividad en la mente de Dean. No vio a una mujer, vio una colección de símbolos ofensivos. El coche gritaba dinero de la droga. El vestido gritaba acompañante de lujo. Su belleza, su seguridad, su mera presencia en esa zona de la ciudad, era una afrenta personal. Su mente, una máquina desgastada de prejuicios y discriminación, empezó a funcionar. Construyó una narrativa para ella en segundos. Era la novia de algún rapero o el trofeo de un narcotraficante, rebosante de dinero que no era suyo. Dinero que no echaría en falta. Dinero que podría resolver sus problemas. La idea de que ella simplemente se hubiera ganado esta vida, de que podría ser una mujer exitosa por derecho propio,
Era una posibilidad tan ajena a su visión del mundo que ni siquiera la registraba. Ella era una anomalía, y las anomalías en su reino debían ser aplastadas o explotadas. Sintió una oleada de adrenalina, la familiar emoción de la casa. Este era su milagro, entregado en un superdeportivo verde y envuelto en seda esmeralda. Ella no era una ciudadana a la que proteger, era una presa. Y el oficial Rick Dean, un depredador respaldado por el poder de su placa, estaba a punto de actuar. Arrancó la patrulla y el motor rugió al encenderse, con un rugido sordo que reflejaba el de su propio pecho. Chloe se recostó en el suave asiento de cuero del Huracán. El motor B-10 rugió al encenderse con solo pulsar un botón. La breve parada para repostar fue una pequeña molestia en un día por lo demás perfecto. Iba camino a una visita privada a una galería, la nueva colección de un artista célebre, y llevaba $10,000 en efectivo cuidadosamente guardados en su bolso Hermes. El precio de reserva de una pieza que anhelaba, la gasolinera, un mal necesario, ya se desvanecía en su memoria mientras volvía a incorporarse suavemente a la calle. El potente motor del coche apenas silbaba al avanzar. Miró su reflejo en el retrovisor, ajustándose un rizo suelto. Su mente ya estaba en el arte, el champán, la conversación que se avecinaba. Fue entonces cuando el mundo se fracturó en destellos estroboscópicos de rojo y azul. Su corazón no saltó de miedo, sino que se hundió con una resignación familiar y cansada. Miró el velocímetro. Iba exactamente al límite de velocidad. Suspiró. El sonido, una suave bocanada de exasperación. Estaba sucediendo de nuevo. Ella, una mujer negra exitosa que conducía un coche que costaba más que una casa promedio en su barrio, atraía toda esa atención. Era un impuesto que pagaba por su éxito, una carga constante y agotadora para su tranquilidad. Se detuvo de inmediato, y los enormes frenos carbocerámicos del Lamborghini frenaron el coche en silencio y sin esfuerzo. Observó por el retrovisor cómo el agente Rick Dean se tomaba su tiempo. No solo salió del vehículo. Salió a toda prisa. Abrió la puerta, la dejó colgando un momento y luego se impulsó. Un hombre de intimidación deliberada y practicada. Se ajustó el cinturón, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su Glock de 9 mm. Un gesto nada casual. Se dirigió hacia su coche, sus botas crujiendo contra la grava del arcén, con un andar lento y arrogante. Era un hombre que saboreaba su poder, que disfrutaba del momento. Chloe bajó la ventanilla lo justo para hablar. El aire acondicionado frío del climatizador, una barrera contra el calor opresivo y el hombre que lo traía consigo. La sombra de Dean cayó sobre ella, bloqueando el sol. Se inclinó su rostro, una máscara de fingida cortesía que no se reflejaba en sus ojos fríos y pálidos. «Buenas tardes, señora», dijo en voz baja. Echó un vistazo al interior del coche, recorriendo con la mirada el lujoso interior. Luego a ella, deteniéndose un instante demasiado largo en su pecho antes de mirarla a los ojos. «Licencia y matrícula, por favor». Su tono era monótono, aburrido, pero bajo él se escondía algo más, un interés depredador. Chloe sacó los documentos de la guantera sin decir palabra. Sus movimientos eran tranquilos, precisos. No le daría la satisfacción de verla nerviosa. Se los entregó por la ventanilla. Él los tomó, rozando sus dedos con los de ella. Un leve contacto grasiento que la hizo querer retirar la mano. Echó un vistazo a su matrícula. Chloe Washington, dijo, pronunciando mal su nombre de pila. Chloe, a propósito. ¡Qué nombre tan interesante! Volvió la vista de la foto a su rostro. «Es un coche enorme para una señorita como tú», añadió, con una sonrisa burlona en los labios. «Debes de tener una amiga muy generosa». La insinuación era tan densa y repugnante como la niebla tóxica de la ciudad. Era una prueba para ver si se enojaba, se ponía a la defensiva, para ver si le daba una excusa para intensificar la situación. Chloe rechazó el anzuelo. «¿Hay algún problema, agente?».
Preguntó con voz perfectamente serena, como un chorro de agua fría sobre su ardiente condescendencia. Conducías de forma errática ahí atrás. Mintió con suavidad, señalando vagamente hacia atrás, haciendo señas para que no te salieras de tu carril. Parecía que tenías mucha prisa por llegar a algún sitio. Fue una invención total, una frase prescrita de un guión que ya había usado cientos de veces. La parada no se debía a una infracción de tráfico. Se trataba de crear una oportunidad. Se trataba del proceso lento y metódico de establecer su dominio, de hacer que su objetivo se sintiera atrapado, indefenso y dispuesto a hacer o pagar lo que fuera para que la situación desapareciera. Había preparado el escenario. Ahora era el momento de ver cómo actuaría su protagonista. Dean sostenía su licencia y matrícula en la mano, golpeándolas contra su muslo, un sonido rítmico e irritante en el tenso silencio. Estaba disfrutando, alargándolo. Sus ojos recorrieron de nuevo el interior del coche, un silencioso y crítico inventario de su riqueza. Sabes, una multa por conducción temeraria, eso es un asunto serio. Empezó, con un tono de fingida gravedad. Comparecencia judicial obligatoria, puntos, en el carnet de conducir. Tu compañía de seguros va a tener un festín con esto, negó con la cabeza lentamente, con gesto de profunda preocupación. Es una verdadera lástima. Un sábado tan bonito como este, y lo tendrás pendiente. Sin mencionar que tendrás que sacar este precioso coche del depósito de coches. La palabra depósito era la clave, era la amenaza, el punto de presión. La idea de que su superdeportivo de 6 pies fuera arrastrado por una grúa mugrienta, encerrada tras una valla metálica, pretendía infundir pánico. Le estaba pintando una pesadilla burocrática, una maraña de inconvenientes en la que ahora estaba atrapada. Chloe escuchó con expresión indescifrable. Reconoció el guión al instante. Era el clásico Shakedown, una obra cansina y patética interpretada por un hombre que veía su placa no como un escudo para el público, sino como la llave de una caja registradora privada. No buscaba justicia, buscaba una indemnización. Quería que ella suplicara, que implorara, que hiciera la pregunta mágica. No hay nada que podamos hacer para solucionar esto ahora mismo. Ella no haría nada de eso. Su compostura no era solo un rasgo de personalidad. Era una estrategia. Su padre, el fiscal general del estado, Marcus Washington, se la había inculcado desde la adolescencia. Que nunca te vean sudar. Siempre decía, en cuanto muestras miedo, te dominan. Sé educado, firme y conoce mejor la ley que ellos. Entiendo el proceso, agente, dijo Chloe, con una voz que seguía siendo un modelo de calma desconcertante. Si cree que he cometido una infracción, por favor multe. Tengo un abogado excelente y confío en nuestra capacidad para resolver esto en los tribunales. Su respuesta fue una bofetada. No era la reacción que él quería ni esperaba. Estaba acostumbrado a las lágrimas, a las excusas balbuceantes y a las negociaciones llenas de pánico. No estaba acostumbrado a esto, a esta fría, casi regia, desestimación de su poder. Le había presentado una catástrofe, y ella había respondido como si se tratara de un pequeño conflicto de agenda. La mención de un excelente abogado fue otro golpe. Insinuaba un mundo de recursos e influencia que no había considerado del todo. Un atisbo de fastidio cruzó su rostro. El golpe fácil estaba resultando no ser tan fácil. Un abogado, se burló, intentando recuperar el equilibrio. Eso te va a costar mucho más que esta multa. Pero bueno, es tu dinero. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo conspirativo. Solo intento ser amable. Intentar ahorrarte muchos problemas. A veces, una pequeña contribución a la comunidad puede solucionar este tipo de problemas. Podemos mostrar un poco de buena voluntad y todos pueden seguir con su día. Allí estaba. La exigencia velada en el lenguaje empalagoso de la corrupción. Contribución comunitaria. Buena voluntad. Era un matón común, un atracador que se escondía tras un uniforme. Chloe lo miró fijamente. Sus ojos color miel lo mantuvieron sin rastro de miedo. Agradezco la oferta, agente, dijo,
con un tono lo suficientemente duro como para añadir un nuevo toque de dureza. Pero no contribuyo a comunidades que operan al margen de la ley. Por favor, escriba la citación o déjeme ir. Tengo que ir a algún sitio. Era un desafío directo. No solo había rechazado su oferta, sino que además lo había llamado criminal en su cara. Había tomado su escenario cuidadosamente construido y le había prendido fuego. La presa acababa de decirle al cazador que sus garras estaban desafiladas y sus dientes eran mediocres, y para un hombre como Rick Dean, un hombre cuya identidad se basaba en una frágil base de autoridad e intimidación, ese era un insulto que no podía quedar sin respuesta. Se acabó el juego. Se acabaron las bromas. El cambio en el oficial Dean era palpable. Fue una transformación física, un cambio en el ambiente que lo rodeaba. La máscara del policía aburrido y condescendiente se disolvió, y el rostro que se ocultaba bajo él era crudo, feo y contorsionado por la rabia. Su calma, su negativa a asumir el papel de víctima aterrorizada que le correspondía, había roto algo en su interior. Había pinchado el frágil globo de su ego, y la explosión resultante fue silenciosa, pero violenta. Sus ojos azul pálido, que antes eran perezosos y burlones, ahora eran fríos, duros trozos de hielo. Tenía la mandíbula apretada, un músculo le temblaba cerca de la sien. Le había ofrecido una salida, una oportunidad de rendir homenaje a su poder, y ella se lo había echado en cara. Lo había expuesto como lo que era, un estafador barato con placa, y su humillación se estaba convirtiendo en furia. «Sal del coche», dijo. Las palabras eran bajas, guturales, desprovistas de cualquier pretensión de cortesía. No era una petición. Fue una orden respaldada por una amenaza de violencia apenas contenida. El corazón de Chloe, que había estado latiendo a un ritmo constante y controlado, ahora dio un único y fuerte golpe contra sus costillas. Este fue el punto de inflexión. La situación estaba escalando más allá del acoso habitual, y se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Él estaba perdiendo el control. Su mente corría, calculando las probabilidades, los posibles resultados. Quedarse en el coche la convertía en un objetivo, atrapada tras un cristal. Salir la exponía. Pero también cambiaba la dinámica. Tenía que obedecer, pero lo haría bajo sus propios términos. Lenta y deliberadamente, aparcó el coche y se desabrochó el cinturón de seguridad. No salió a toda prisa. Salió con la misma gracia mesurada que antes, estirando sus largas piernas y poniéndose de pie para mirarlo. Era unos 5 centímetros más alta que él con sus tacones, lo cual pareció enfurecerlo aún más. Ella se quedó de pie junto a su coche, con la seda esmeralda de su vestido como un destello de color sobre el fondo mugriento, y esperó. Dije, «Sal del coche», repitió, con la voz más alta, quebrada por la ira. ¿Eres sorda o la gente como tú se cree demasiado especial para obedecer órdenes? La frase «gente como tú» flotaba en el aire, cargada de veneno tácito. Era el lenguaje de un hombre cuyo racismo ya no era un sutil trasfondo, sino una cloaca furiosa. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la vista hacia él. El olor a sudor rancio y aftershave barato la invadió. ¿Crees que puedes venir a mi ciudad en tu ridículo móvil de proxeneta y tratarme con condescendencia?, espetó, su cara a centímetros de la de ella. ¿Crees que tu abogado te va a ayudar ahora? Aquí yo soy la ley, soy el juez y el jurado. Y ahora mismo, la jueza está muy cabreada. Cada palabra confirmaba sus peores temores. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de poder. Se trataba de su necesidad de reafirmar su dominio, de castigarla por su desafío, por su propia existencia. Necesitaba verla destrozada. Necesitaba ver el miedo en sus ojos. Chloe le sostuvo la mirada, su propio rostro, una máscara de calma resuelta. Pero por dentro, un miedo gélido comenzaba a enroscarse en su estómago. La calle estaba desierta. El empleado de la gasolinera estaba escondido en su pequeña cabina. No había testigos.
Estaba sola con un hombre armado, con una placa y un profundo odio latente a punto de desbordarse. Sabía que debía calmar la tensión para encontrar la manera de calmar el orgullo herido de este hombre patético y peligroso. Pero había calculado mal. Supuso que aún actuaba por interés propio. Se equivocó. Había dejado atrás la racionalidad. Ahora operaba con pura emoción venenosa. La máscara no se le había escapado sin más. Se la había arrancado y la había tirado al suelo. El aire crepitaba con una tensión tan densa que parecía un peso físico. Rick Dean estaba a centímetros de Chloe, su aliento caliente y fétido contra su rostro. Su cuerpo irradiaba un aura palpable de amenaza. Era un animal acorralado, y su negativa a acobardarse le había dejado solo con un camino a seguir en su mente retorcida. Una escalada absolutamente aterradora. Necesitaba doblegarla. Necesitaba ver el orgullo en sus ojos destrozado y reemplazado por el terror que sentía que ella merecía. Le habían faltado al respeto. Lo había desafiado una mujer negra en un coche de lujo, y toda su visión del mundo exigía que el orden natural se restaurara violentamente. Su mano, que había estado apoyada en su cadera, se movió. El sonido fue silencioso, pero en el silencio sofocante, fue tan fuerte como un disparo. El chasquido metálico de la correa de sujeción de su funda al soltarse. La mirada de Chloe se posó en su mano por una fracción de segundo, y en ese instante, el frío temor en su estómago se convirtió en un hielo. Esto era real. Esto estaba sucediendo. «¿Te crees mejor que yo?», siseó, con la voz como un susurro venenoso. «Veamos qué tan altanero eres ahora». Con un movimiento rápido y experto, sacó su Glock. De repente, el arma apareció entre ellos. Un trozo romo y feo de polímero negro y acero. Parecía que absorbía toda la luz y el aire del espacio que la rodeaba. No la apuntó a la cabeza. Todavía no. La sostuvo baja, apuntando al suelo, pero su presencia era una declaración de poder absoluto. Era el argumento final. La carta de triunfo definitiva. Toda su inteligencia, su riqueza, su serenidad. Nada importaba ante esto. «Yo doy las órdenes», gruñó, con la mirada desorbitada y triunfante. Había encontrado el miedo que buscaba. Pudo verlo en la sutil apertura de sus ojos, en la tensión de su mandíbula. Había recuperado el control. «De rodillas», dijo. Las palabras fueron llanas, carentes de emoción, lo que las hacía aún más aterradoras. Era el punto de no retorno. La mente de Chloe se desbocó. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que luchara, que hiciera lo que fuera menos someterse a ese acto de humillación suprema. Pero las lecciones de su padre, los interminables ejercicios y conversaciones sobre supervivencia, en un mundo que podía volverse en tu contra en un instante, la dominaron. «Tu vida es lo único que no se puede reemplazar», oyó su voz en su cabeza. «La dignidad se puede recuperar. La vida, no. Luchar contra él la mataría. Huir la mataría por la espalda. Obedecer no era rendirse. Era una decisión táctica. Era la única jugada que quedaba en el tablero que la llevaría a casa con vida». Respiró con dificultad, pero contuvo el sollozo que amenazaba con escapar. No le entregaría sus lágrimas. No le entregaría sus gritos. Lentamente, su cuerpo se movía con una gracia rígida y antinatural. Se desplomó en el suelo. La grava afilada del arcén se le clavó en las rodillas desnudas a través de la fina seda de su vestido. La humillación fue física, una oleada abrasadora que la inundó. Estaba de rodillas al borde de un camino sucio frente a un hombre que la odiaba por el color de su piel, el coche que conducía y su seguridad. Él había ganado esta batalla. Había logrado reducirla a esto. Se cernía sobre ella. Una silueta monstruosa contra el sol cegador, con la pistola aún en la mano. «Mejor así», dijo con desdén, con la voz llena de sádica satisfacción. «Una belleza como tú en un coche como este. Debes estar acostumbrada a arrodillarte ante un hombre, ¿verdad? Pero esta vez no recibirás propina. Pagarás una multa». La había despojado de su poder.
su libertad de movimiento y su dignidad. Creía haberlo arrebatado todo. Se equivocó. La había dejado con su mente. Y en su mente, un plan ya comenzaba a formarse. Un plan para sobrevivir ahora. Y un plan para ajustar cuentas después. Arrodillada sobre la grava afilada, con el sol azotándole la cabeza, Chloe Washington sintió una extraña y escalofriante claridad. La oleada inicial de terror y humillación retrocedió, reemplazada por un pragmatismo concentrado y gélido. Rick Dean tenía un arma. Era inestable. Su ego era frágil, destrozado, y se deleitaba con este momento de poder absoluto. Su vida dependía de su próximo movimiento. Había mencionado una multa. La extorsión estaba de nuevo sobre la mesa. Pero lo que estaba en juego era mucho más importante. No solo quería su dinero ahora. Quería su miedo, su sumisión. Tenía que darle lo que quería, o al menos la ilusión de ello. Tenía que hacerle creer que había ganado tan completamente que aceptaría el dinero y la dejaría ir. Sus ojos, que habían estado fijos en su rostro, ahora bajaron al suelo. Era una muestra calculada de sumisión, un gesto diseñado para calmar su ego rabioso. «Por favor», dijo ella, con la voz cuidadosamente construida, un susurro con un temblor que no tuvo que fingir del todo. «Por favor, no me hagas daño. ¿Qué quieres?» Su voz, tan distinta del tono frío y desafiante que había usado antes, fue música para sus oídos. Era el sonido de la victoria. «¿Qué quiero?», rió entre dientes, un sonido bajo y desagradable. «Quiero que aprendas un poco de respeto. Pero ya que lo pides tan amablemente», señaló con el cañón de la Glock hacia su coche. «Estoy seguro de que una mujer como tú no va por ahí sin un poco de dinero para compras y cosas así». La condescendencia había vuelto, pero ahora era regodeo, no agresividad. Se sentía seguro de su dominio. Esta era la oportunidad que necesitaba. «Mi bolso», dijo, sin dejar de mirar al suelo. «Está en el coche, en el asiento del copiloto. Hay dinero para un cuadro que iba a comprar». Dejó que su voz se quebrara un poco al pronunciar la palabra cuadro, lo que le añadió un matiz más a su actuación de mujer adinerada y destrozada. «¿Cuánto dinero?», preguntó con voz aguda y avariciosa. El anzuelo estaba puesto. $10,000, susurró ella. Se le cortó la respiración en 10,000. Era perfecto. Era justo lo que necesitaba para quitarse de encima al tiburón solitario. Era una cantidad de dinero que le cambiaría la vida, y una suma que imaginaba que ella ni siquiera echaría de menos. El universo le había dado. «Cógela», ordenó lentamente, sin movimientos bruscos. Chloe se puso de pie, con las rodillas a punto de estallar. No lo miró. Mantuvo la mirada baja mientras se dirigía al copiloto, con cada movimiento lento, pausado y sin intimidación. Abrió la puerta. Sus manos temblaban lo suficiente como para resultar convincente. El bolso de mano Hermes estaba sobre el asiento de cuero. Lo cogió. Por un momento pensó en el teléfono que llevaba dentro, en la simple pulsación de un botón que activaría una alerta de emergencia para su padre. Pero era demasiado arriesgado. Estaba demasiado cerca, demasiado volátil. Tenía que llegar hasta el final. Abrió el bolso y sacó el grueso sobremanila lleno de billetes nuevos de $100. Se giró hacia él, extendiéndole el sobre. «Toma», dijo. «Por favor, tómalo y déjame ir». Él le arrebató el sobre de la mano, con los ojos abiertos de par en par, llenos de codicia salvaje, mientras hojeaba rápidamente los billetes. Estaba todo allí. Una oleada de alivio triunfal lo invadió. Lo había logrado. Se había enfrentado a esta arrogante y rica mujer. Y había ganado. Él tenía el control. Él tenía el poder. Metió el sobre en el bolsillo de sus pantalones cargo. «No fue tan difícil, ¿verdad?», se burló. «Basta con un poco de cooperación». Aún tenía la pistola en la mano, pero ahora la había bajado.
Su atención había pasado del dominio al dinero que le quemaba el bolsillo. Quería irse, celebrar, sentir el dulce alivio de la solución de sus problemas. «Sube a tu coche», ordenó, con la voz aún áspera, pero sin el tono desencajado, «y lárgate de mi ciudad. Si vuelvo a verte, a ti o a este coche, no tendrás que pagar una multa. ¿Me entiendes?» «Sí», susurró. «Lo entiendo». Se deslizó de nuevo al asiento del conductor, sin atreverse a mirarlo, y cerró la puerta. El motor rugió al arrancar. Retrocedió, con una sonrisa triunfal y petulante, y regresó a su patrulla. Chloe no esperó. Puso el coche en marcha y arrancó, sin acelerar, sino con una urgencia firme y decidida. No miró atrás. Por el retrovisor, lo vio. Una figura pequeña e insignificante que se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Había pagado el precio de la supervivencia. Llegó el momento de cobrar la deuda. Chloe condujo durante 5 minutos seguidos, con las manos aferradas al volante, con los nudillos blancos. Condujo por las calles destartaladas del reino de Rick Dean, pasando junto a la pintura descascarada y las ventanas rotas, hasta que el paisaje empezó a cambiar. Los edificios se hicieron más altos, las calles más limpias. Había vuelto a su mundo. Estacionó el Lamborghini en un lugar apartado de un estacionamiento de varias plantas, un lugar de hormigón fresco y sombra, y apagó el motor. El repentino silencio fue ensordecedor, y en ese silencio, la cuidadosamente construida barrera de su serenidad finalmente se rompió. Un sollozo seco escapó de sus labios. Un sonido áspero y feo, arrancado de lo más profundo de su alma. Su cuerpo empezó a temblar, ya no de miedo, sino con una oleada de rabia pura y sin adulterar. La humillación, el terror, la injusticia deslumbrante la invadieron. Había sido violada, no físicamente, pero de una manera igual de profunda. Le había puesto una pistola en la cabeza y la había obligado a arrodillarse en una carretera sucia. Le había quitado su dinero, pero lo que realmente le había robado era su seguridad, su creencia de que su éxito podía ser un escudo. Apoyó la frente en el cuero frío del volante y se concedió exactamente 60 segundos. 60 segundos para temblar, para llorar, para sentir todo el peso tóxico del trauma. Dejó que la ira la consumiera, no como un fuego caótico, sino como una llama purificadora, quemando los últimos vestigios del miedo y dejando tras de sí una determinación dura, fría y afilada como el diamante. Al cabo del minuto, levantó la cabeza. Las lágrimas habían desaparecido. Sus ojos estaban limpios, y sus iris, cálidos como la miel, ahora eran duros y brillantes como piedras preciosas. La víctima se había ido. La guerrera permanecía. Buscó su bolso, con movimientos ya no temblorosos, sino precisos y firmes. Sacó su smartphone. No era el último modelo, sino un dispositivo reforzado a medida con cifrado militar. Revisó sus contactos, pasando por los nombres de galeristas, socios y amigos, hasta encontrar una sola entrada al principio de la lista. «Papá». Pulsó el botón de llamada. Contestaron al primer timbre. «Chloe, cariño, está todo bien». La voz al otro lado era cálida, familiar, llena del cariño de un padre cariñoso. Era la voz del fiscal general del estado, Marcus Washington. «Estoy bien, papá», dijo, y se sorprendió por la firmeza de su propia voz. «Estoy a salvo, pero algo pasó». La calidez de su voz se desvaneció al instante, reemplazada por una calma profesional y centrada. Fue la voz que infundió miedo en los corazones de criminales y políticos corruptos. Era la voz del agente de la ley más poderoso del estado. «Háblame», dijo. «¿Dónde estás?» «Estoy en un estacionamiento del centro». «Estoy bien. Pero hace unos 20 minutos me detuvo un policía municipal». Relató todo el incidente con una voz baja y monótona, como si leyera un informe oficial. No omitió ningún detalle. La parada de tráfico inventada, los comentarios condescendientes,
La exigencia de un soborno, el arma, la orden de arrodillarse, los $10,000. Informó los hechos, sin la emoción que aún la revolvía en el estómago. Se hizo un silencio profundo y aterrador al otro lado de la línea. Marcus Washington escuchaba, y con cada palabra que pronunciaba su hija, el amoroso padre se sentía consumido por la furia justiciera del fiscal general. Era un hombre que había dedicado su vida a la ley, al ideal de que la justicia debía ser ciega y que la insignia era un deber sagrado. Lo que estaba oyendo era la historia de cómo esa confianza había sido completamente profanada. «Te apuntó con un arma», dijo finalmente Marcus, con una voz peligrosamente baja, un trueno sordo en un horizonte lejano. «Sí, papá. Y te hizo arrodillarte. Sí. Y tomó el dinero. Sí». Otro silencio más largo esta vez. Chloe casi podía sentir la presión a través del teléfono. El inmenso poder controlado de la ira de su padre, concentrado en un solo punto afilado. «¿Sabes su nombre, Chloe?», preguntó, con una voz ahora desprovista de emoción, fría y clínica como el bisturí de un cirujano. «No», dijo ella, «pero tengo la matrícula de su coche y la hora y el lugar exactos de la parada». «Eso es todo lo que necesito», dijo. «Quédate donde estás, no te muevas, no hables con nadie. Voy a activar la unidad de investigaciones especiales. Un equipo estará contigo en 10 minutos. Son mi gente. Confía plenamente en ellos. ¿Entiendes?» «Lo entiendo, papá», dijo ella. «Chloe», dijo él, y por un instante la voz del padre regresó, impregnada de un amor feroz y protector. «Lamento mucho que te haya pasado esto, pero te prometo esto, el hombre que hizo esto, su vida tal como la conoce, ha terminado. Acaba de declararle la guerra a mi familia y voy a arrasar su mundo». Colgó la llamada. Se había desatado la tormenta. A los 90 segundos de terminar la llamada, se emitió una alerta silenciosa y cifrada desde la Fiscalía General. En un edificio anodino de la capital del estado, a 12 pisos sobre la ciudad, se encendieron las luces de una sala conocida simplemente como el Centro. Este era el centro neurálgico de la Unidad de Investigaciones Especiales del Fiscal General, la SIU, un equipo de élite de exagentes federales, brillantes analistas tecnológicos y contadores forenses que respondían directa y exclusivamente a Marcus Washington. Eran sus bisturíes, sus martillos, sus fantasmas en la máquina. Eran la unidad que desplegaba cuando el sistema fallaba. Cuando la corrupción era demasiado profunda para que la policía convencional la manejara, no solo investigaban los delitos, desmantelaban organizaciones criminales, y un policía corrupto era, en opinión del fiscal general, una organización criminal unipersonal. El líder del equipo, un hombre adusto y canoso llamado David Chen, ex experto en antiterrorismo del FBI, leyó el informe inicial del fiscal general en su tableta. Su expresión era de granito. Un robo a mano armada y asalto a la hija del fiscal general, cometido por un policía. Esto no fue un simple caso. Fue una declaración de guerra contra su propia casa. «Muy bien, gente, escuchen». La voz de Chen interrumpió el silencioso zumbido de los servidores. «Tenemos un código de noche y prioridad alfa. Esta es una acción directa del fiscal general. El equipo, una mezcla de investigadores con trajes elegantes y expertos en tecnología con sudaderas y vaqueros, se reunió alrededor de la mesa central de la pantalla holográfica. El objetivo es un agente de policía de la ciudad no identificado. La víctima es Chloe Washington». Una respiración colectiva recorrió la sala. Todos sabían quién era. «Y quiero un sistema de vigilancia completo para él con efecto inmediato, físico y digital». Habló otra analista. «Estamos en su teléfono», dijo con voz tranquila. «El GPS muestra que está de patrulla, regresando a la comisaría 15. Estamos revisando todas sus llamadas y mensajes recientes. Parece que tiene un teléfono prepago desechable. También lo estamos revisando». «¿Y su hoja de servicio?», preguntó Chen. Respondió otro investigador, revisando un archivo en su pantalla.
Está desordenado. Ha tenido 6 denuncias por uso excesivo de la fuerza en los últimos 5 años, todas desestimadas. 2 investigaciones de asuntos internos por conducta impropia. Ambas se desestimaron por falta de pruebas. El hombre es un pleito ambulante, pero parece que su jefe lo ha estado protegiendo. Claro que sí, murmuró Chen. Bien, vamos a vigilarlo. Quiero un equipo de drones que registre un vehículo sin identificación. Instala una cámara estenopeica en su casa y quiero saber con quién habla. Analizar sus llamadas con reconocimiento de voz. ¿Quién es ese corredor de apuestas al que le debe dinero? La información fluía a raudales. Un torrente de datos que presentaba una imagen clarísima de Rick Dean. Encontraron los mensajes cifrados del tiburón solitario. Extrajeron sus registros bancarios, que mostraban a un hombre que vivía muy por encima de sus posibilidades y que constantemente solicitaba préstamos rápidos con altos intereses. Encontraron sus cuentas de apuestas en línea, con un historial de miles de dólares en pérdidas. No era solo un policía corrupto. Era un hombre desesperado que se ahogaba, y hoy había intentado usar a la hija del fiscal general como salvavidas. Mientras se realizaba esta disección digital, un equipo de 2 coches de agentes de la SU, vestidos de civil, fue enviado a la ubicación de Chloe. No eran policías. Eran profesionales discretos que se movían con la confianza de quienes operan en la sombra. La asegurarían, le tomarían declaración y, lo más importante, iniciarían la cadena de pruebas que sentaría las bases del caso que destruiría por completo al oficial Rick Dean. La maquinaria de la venganza estaba ahora en plena acción. Era silenciosa, invisible y absolutamente implacable. Rick Dean se sentía como un hombre nuevo. Conducía su patrulla con una mano en el volante y la otra apoyada en el grueso bulto de su bolsillo de carga, el sobre de $10,000. Era un peso cálido y reconfortante contra su muslo, un talismán contra el miedo que lo había carcomido durante semanas. Era invencible, era un dios. Se había enfrentado a un desafío, a una mujer hermosa y arrogante que se creía intocable, y la había doblegado a su voluntad, la había hecho arrodillarse. El recuerdo le provocó una oleada de poder puro y puro. Era mejor que cualquier droga, mejor que cualquier racha ganadora en la mesa de póker. Le había quitado su dinero, sí, pero también su orgullo. La había puesto en su lugar y, al hacerlo, había reafirmado el suyo. Él era la ley. Él era quien decidía quién ganaba y quién perdía en sus calles. Y hoy había ganado a lo grande. Su primera parada no fue la comisaría. Condujo hasta un bar sórdido y lleno de humo al borde de un polígono industrial. Un lugar donde policías, delincuentes y los hombres que vivían en la zona intermedia venían a hacer negocios. Su corredor de apuestas, un hombre gordo y jadeante llamado S, estaba en una cabina de vinilo pegajoso en la parte trasera. Dean se sentó en la mesa frente a él con una sonrisa triunfal. «¿Querías verme, S?», dijo, con una voz que destilaba una confianza recién descubierta. S levantó la vista, sus ojos de cerdo se llenaron de amenaza. «¿Tienes mi dinero, Rick? ¿O estamos hablando de nuevo del horario de trabajo de tu esposa?» Dean rió, con una carcajada fuerte y desagradable. Metió la mano en el bolsillo y dejó caer el grueso sobre la mesa. El sonido fue un golpe sordo y satisfactorio. «¡Cuéntalo!», dijo. «Está todo ahí». Los ojos de S se abrieron de par en par al coger el sobre y hojear el fajo de billetes de 100. Una lenta y grasienta sonrisa se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya, mírate, Ricky. Por fin te sacaste la lotería», jadeó. «¿De dónde un tipo como tú ha sacado semejante botín?» Dean se recostó en la cabina, sacando pecho. No pudo resistir la tentación de presumir. Digamos que convencí a una mujer muy rica y muy estúpida para que hiciera una generosa donación al baile de la policía, dijo, guiñándole un ojo. Conducía una ridícula nave espacial verde, vestida como si fuera a los Oscar. Se creía guapísima. Tuve que darle una pequeña lección de humildad. Se mostró mucho más cooperativa después de mirar por el cañón de mi pistola reglamentaria. Ese soltó una carcajada, húmeda y gutural. «De niño, Rick,
Así es como se hace. Estos ricos viven en otro mundo. Hay que recordarles quién manda aquí. Dean sintió una oleada de orgullo. Esto era respeto. Esta era la validación que ansiaba. No era solo un policía de barrio ahogado en deudas. Era un mujeriego. Un hombre que podía conseguir lo que quisiera. Pidió una cerveza, la primera del día, y se regodeó en la gloria de su victoria. Los $10,000 se habían esfumado, devorados por la enorme deuda. Pero la sensación de poder que le había proporcionado era invaluable. Era intocable. Salió del bar sintiéndose de 3 metros de altura, el miedo a su corredor de apuestas reemplazado por una arrogante confianza. El mundo estaba a sus pies. Terminó su turno, presentando un informe deliberadamente vago y breve sobre una parada de tráfico rutinaria con una advertencia, sin mencionar el Lamborghini verde ni a su conductor. Estaba cubriendo sus huellas, pero lo hizo con la indiferencia despreocupada de quien cree que no habrá consecuencias. ¿Ante quién iba a quejarse? ¿A la policía? Él era la policía. La idea de que ella pudiera tener contactos, de que pudiera ser algo más que la víctima aislada e impotente que él había imaginado, nunca se le cruzó por la cabeza. Veía el mundo a través de una lente de rígidas jerarquías. Había policías como él, y estaban todos los demás, y él estaba en la cima. Esa noche, regresó a su modesta casa beige en un suburbio típico. Su esposa lo recibió en la puerta, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Ya resolviste lo del dinero?, preguntó con un susurro nervioso. No te preocupes por eso, dijo él, dándole una palmadita en la mejilla con una sonrisa condescendiente. Yo me encargué. Todo está bajo control. Él era el proveedor, el protector, el hombre al mando. Su delirio era total. Una fortaleza de arrogancia construida sobre cimientos de prejuicio e ignorancia. Celebraba la victoria en una guerra que ni siquiera sabía que había sido declarada, ignorando por completo que su fortaleza ya estaba rodeada, cuyos muros se desmantelaban silenciosamente, ladrillo a ladrillo digital, mientras Rick Dean se deleitaba con su aparente brillantez. Desde el centro de mando de la SCU se libraba una guerra silenciosa y metódica contra él, en una camioneta sin distintivos, estacionada a 3 cuadras del bar CD. Donde Dean se encontró con su corredor de apuestas, 2 agentes monitoreaban la transmisión en vivo desde un micrófono parabólico de alta potencia, dirigido a la entrada trasera del bar. Cada palabra de la jactanciosa confesión de Dean a S quedó grabada con una claridad cristalina. La analista en la camioneta, una joven con auriculares pegados a las orejas, transcribió la conversación en tiempo real, con los dedos revoloteando sobre el teclado. Objetivo. Se mostró mucho más cooperativa después de mirar el cañón de mi pistola reglamentaria. La línea estaba resaltada en rojo. Fue una admisión directa de agresión con agravantes con arma letal. El caso en su contra, que ya era sólido, se estaba convirtiendo en una sólida base de hierro. David Chen se encontraba en el centro, observando cómo llegaban los datos. La información pintaba el retrato de un hombre corrompido hasta la médula. De acuerdo, dijo Chen con una voz baja y controlada, un zumbido autoritario. Tenemos su confesión de la agresión. Tenemos el motivo financiero. Construyamos el caso de la conspiración. La vigilancia sobre Dean ahora era integral. El dron, un dispositivo silencioso con forma de libélula, sobrevolaba su casa en las afueras, con su cámara térmica mapeando las señales de calor en el interior. Sabían en qué habitación estaba. Sabían que estaba viendo la televisión con su esposa. El equipo digital había violado sin esfuerzo la red Wi-Fi de su casa. Cada correo electrónico que enviaba, cada sitio web que visitaba, se replicaba en sus servidores. Activaron el micrófono de su portátil, convirtiendo su dispositivo en un puesto de escucha. Su hogar, su santuario, era ahora una jaula de cristal. Hizo una llamada no desde su teléfono prepago, sino desde su celular, sintiéndose seguro en la privacidad de su sala. Era otro policía, su amigo y excompañero, un hombre llamado Frank. El audio se conectó a los altavoces del centro.
Frankie, no vas a creer el día que tuve. La voz de Dean resonó, llena de bravuconería de borracho. ¡Gané, tío! ¡A lo grande! Ah, sí, respondió la voz de Frank intrigado. ¿Cuánto? 10,000, alardeó Dean. Detuve a este pequeño y atractivo Lamborghini. La chica negra pensó que no apestaba. Tuve que educarla. Prácticamente me estaba tirando dinero para cuando terminé con ella. Dios mío, Rick, ¿qué agallas tienes?, dijo Frank con un dejo de admiración nerviosa en la voz. ¿No te preocupa que presente una queja? Dean soltó una carcajada burlona. ¿Una queja con quién? Con el jefe Miller. La enterrará tan hondo que saldrá en China. Además, ¿a quién le va a creer? ¿A una princesa del gueto o a una veterana de 15 años de la policía? Ya sabe cuál es su lugar. Les garantizo que no volveremos a saber de ella. En el centro, Chen miró a su equipo. Está admitiendo una conspiración con su jefe, declaró Chen rotundamente. Y tenemos un nombre. El jefe Miller. Abran un expediente contra él también. Veamos qué tan profunda es esta podredumbre. Los ojos y oídos invisibles del Estado estaban en todas partes. Documentaban su arrogancia, su racismo, su corrupción despreocupada. Cada alarde era un hilo, y tejían esos hilos en una red que se cerraba lenta y silenciosamente a su alrededor. Se creía intocable, protegido por su placa y el infame muro azul del silencio. No tenía ni idea de que los muros en los que confiaba estaban a punto de derrumbarse a su alrededor, derribados por una fuerza tan incomprensible que ni siquiera podía preverla. El silencio que reinaba junto a Chloe Washington no era el silencio de miedo que imaginaba. Era el silencio paciente y metódico de un cazador que prepara una trampa, esperando a que la presa caiga en ella. Y Rick Dean, cegado por su propia arrogancia, avanzaba con una sonrisa segura e idiota. A la mañana siguiente, como estaba previsto, el primer movimiento oficial se realizó por los medios más convencionales. Fue un paso crucial en la partida de ajedrez legal que Marcus Washington estaba librando. Antes de desplegar toda la abrumadora fuerza del Estado contra la Comisaría 15, debía darles la oportunidad de autocontrolarse. Debía documentar su inevitable fracaso. Un fiscal de alto rango de la Sección de Integridad Pública de la Fiscalía General realizó una llamada formal a la oficina del jefe de policía, Brian Miller. La llamada fue cortés, profesional y deliberadamente discreta. El fiscal informó al jefe que su oficina había recibido una queja informal de un ciudadano sobre una interacción con uno de sus oficiales, el sargento Rick Dean, durante una parada de tráfico el día anterior. Le pidió al jefe que investigara el asunto y presentara un informe con sus hallazgos. Era una prueba. Un cebo tirado a los pies del muro azul del silencio. El jefe Brian Miller, un hombre de unos 50 años con una cara como un puño cerrado y una barriga que denotaba una larga y cómoda carrera detrás de un escritorio, atendió la llamada en su oficina. Escuchó, frunciendo el ceño, la fiscalía. Los odiaba. Una panda de abogados presuntuosos que jamás habían hecho un trabajo, siempre menospreciando a los policías de verdad. Y una denuncia contra Rick Dean. Conocía a Dean. Dean era un exaltado, un policía de la vieja escuela que a veces se salía de la norma, pero era uno de los suyos. Una queja informal, gruñó Miller al teléfono. ¿De quién? El ciudadano prefiere permanecer anónimo en este momento, respondió el fiscal con suavidad. Claro. Anónimo, Miller se burló. Oiga, hablaré con mi sargento, pero le adelanto que el sargento Dean es un veterano con 15 años de experiencia y un historial condecorado. 9 de cada 10 veces. Estas quejas vienen de algún canalla con un hacha que afilar porque le pusieron una multa. Yo me encargo. Colgó el teléfono. Yo me encargo. Una clara promesa de enterrar el asunto. Su siguiente llamada fue a Rick Dean. Rick, soy el jefe. ¿Qué demonios hiciste ayer? El corazón de Dean dio un vuelco, pero su arrogancia rápidamente ahogó el atisbo de miedo. De hecho, se había quejado. No podía creer su descaro. No fue nada, jefe, dijo.
con una mezcla de fastidio y confianza en sí mismo. Detuve a una chica rica con problemas de actitud. Le di una advertencia y la dejé ir. Probablemente solo estaba enfadada porque un policía blanco tuvo la audacia de detener su preciado Lamborghini. El jefe Miller se relajó. Era una historia que entendía y aceptaba. «La fiscalía está husmeando», dijo. «Algún fiscal llama por una denuncia anónima». «¿La fiscalía?», preguntó Dean un poco sorprendido. «Debe tener algún amigo abogado». «No importa», dijo Miller con voz firme. «No voy a dejar que esos cabrones dejen a uno de mis hombres a la deriva por conducir. Esto es lo que vas a hacer. Redactar un informe complementario. Dirás que la conductora fue verbalmente abusiva, poco cooperativa y te amenazó. Dirás que sospechabas que estaba bajo los efectos del alcohol, pero que huyó a toda velocidad antes de que pudieras hacerle la prueba. Vamos a adelantarnos a esto. La convertiremos en la agresora». «Entendido». «Entendido, jefe», dijo Dean con una sonrisa en el rostro. Esto era perfecto. No solo lo superarían, sino que le darían la vuelta a la situación. Sintió una renovada sensación de seguridad. El muro azul resistía con fuerza. Estaba protegido. Pasó la siguiente hora inventando el informe, añadiendo capas de mentiras y adornos, pintando a Chloe como una arpía desquiciada y agresiva. Lo archivó electrónicamente antes del almuerzo. El jefe Miller lo firmó, añadiendo un elogio a la moderación de Dean ante la provocación extrema. Habían construido su muro de mentiras, convencidos de que sería impenetrable. No tenían ni idea de que toda su conversación había sido grabada. No sabían que la SIU ya había obtenido los datos del GPS de la patrulla de Dean, lo que demostraba que había ido a su bar de apuestas inmediatamente después de la parada, no para perseguir a un sospechoso fugitivo. No sabían que cada mentira que escribían se contrastaba con una montaña de pruebas irrefutables. Creían que estaban construyendo una fortaleza. En realidad, solo estaban cavando sus propias tumbas un poco más profundas. Habían mordido el anzuelo. La trampa había saltado. El fracaso institucional había sido documentado y registrado. Se acabó la sutileza. La noche se cernía sobre las tranquilas calles suburbanas donde vivía Rick Dean, un denso manto de oscuridad húmeda. Era una noche como cualquier otra. Cenaba con su esposa, veía un partido de béisbol por televisión y bebía unas cervezas de más. Sintiéndose seguro y triunfante, se había enfrentado a una amenaza y, con la ayuda de su jefe, la había aplastado. Estaba a salvo, era intocable. Se acostó y cayó en un sueño profundo y sin sueños. El sueño tranquilo de un hombre completamente convencido de su propio poder y completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar justo encima de él, a pocos kilómetros de distancia, en un anodino parque industrial. Se llevaban a cabo los preparativos finales dentro de un gran almacén sin identificación que servía de base táctica de la SIU. El ambiente era frío, silencioso y de intensa concentración. 2 furgonetas tácticas blindadas negras permanecían de pie con sus motores rugiendo suavemente. Un equipo de 12 oficiales tácticos de la SIU, ataviados con chalecos antibalas negros mate, cascos y gafas de visión nocturna, realizaban las últimas comprobaciones de equipo. No eran policías, eran antiguos operadores de las fuerzas especiales, los mejores entre los mejores, reclutados por Marcus Washington por su disciplina, precisión y lealtad absoluta. No había parloteo ni bravuconería. Solo el suave clic de los cargadores al colocarse y el silencioso zumbido de sofisticados equipos de comunicaciones. David Chen se paró frente a ellos, con una tableta en la mano que mostraba un plano 3D de la casa de Dean. «Muy bien, escuchen», dijo con voz grave y áspera. «El objetivo es Rick Dean. Es un policía jurado, por lo que se le considera armado y peligroso. Su esposa también está en la residencia. Tenemos confirmación térmica de su ubicación en el dormitorio principal. Nuestro objetivo es la sorpresa total y una fuerza abrumadora. Abrimos la brecha, aseguramos.
controlamos. Esto debe ser limpio, rápido y según las normas. El fiscal general quiere que esto se haga con precisión quirúrgica. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Se sabían de memoria la distribución de la casa. Sabían que tablas del suelo crujían. Habían estudiado el historial de servicio de Dean y sabían que era diestro y guardaba un arma personal en su mesita de noche. A las 04:45 subieron a las furgonetas. Las pesadas puertas se cerraron con un golpe seco y definitivo. El convoy salió del polígono industrial y avanzó en la oscuridad del amanecer como un fantasma. Sus conductores usaban visión nocturna para navegar por las calles dormidas. Al tomar la última calle que conducía al callejón sin salida de Dean, el mundo parecía contener la respiración. El cielo comenzaba a cambiar de negro a un morado intenso y amoratado. El aire era fresco y quieto. En el centro de mando del fiscal general, Marcus Washington, observaba una pantalla múltiple con imágenes en directo del dron y de las cámaras de los cascos del equipo táctico. Estaba sentado solo en la oscuridad, con una taza de café intacta a su lado, el rostro iluminado por la fría luz azul de las pantallas. Esta era la parte que odiaba, el momento en que el proceso legal controlado se convertía en violencia física. Pero era una violencia necesaria. Había que extirpar un cáncer y la cirugía debía ser rápida y decisiva. Miró una foto enmarcada en su escritorio. Era de Chloe sonriendo el día de su graduación. Apretó la mandíbula. Esto era para ella. Esto era para todas las demás personas que habían sido intimidadas, extorsionadas y aterrorizadas por hombres como Dean, pero que no tenían un padre capaz de desatar la ira del Estado. Las camionetas se colocaron silenciosamente en ambos extremos de la calle, cortando cualquier escape. Figuras oscuras desembarcaron, moviéndose con una gracia fluida y depredadora por los jardines bien cuidados. La quietud de la mañana suburbana estaba a punto de ser irrevocablemente quebrantada. El martillo de la justicia se alzó, a punto de caer. El reloj digital en la mesita de noche de Rick Dean pasó de las 4:59 a las 5:00 a.m. En la silenciosa penumbra del amanecer de su dormitorio principal, el cambio fue imperceptible. Él y su esposa continuaron durmiendo, envueltos en la dichosa ignorancia que había definido su carrera. En ese preciso instante, el mundo tal como lo conocía dejó de existir. El primer sonido no fue un golpe, sino una explosión ensordecedora. Una carga de detonación controlada colocada en la cerradura de la puerta principal hizo estallar el mecanismo hacia adentro con un crujido conmocionante que sacudió toda la casa. La puerta principal, símbolo de su seguridad suburbana, se abrió de golpe, impactando contra la pared interior y astillándose el marco. Simultáneamente, el gran ventanal de la sala se desintegró en 1.000.000 de fragmentos brillantes, cuando una granada aturdidora atravesó el aire y detonó en el interior. La explosión de luz y sonido resultante fue cegadora, ensordecedora y completamente desorientadora. ¡Policía estatal! ¡Orden judicial! ¡Abajo! Los gritos eran un rugido sincronizado y aterrador, proveniente de una docena de gargantas diferentes, amplificado e inhumano. Dean fue sacudido de un sueño profundo a un estado de puro terror primario. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Su primer pensamiento, el reflejo condicionado de un hombre que veía amenazas por todas partes, fue que los hombres de ese estaban allí para matarlo. Se levantó de la cama, buscando a tientas en la oscuridad el revólver del calibre 38, sin registrar que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Un secreto tanto para su esposa como para su departamento. Nunca lo logró. Antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar el frío acero del arma, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe, arrancada de sus bisagras por un ariete. El umbral se llenó de una silueta aterradora. Una figura enorme con equipo táctico completo, casco y gafas de visión nocturna que brillaban con un verde depredador inquietante. Una linterna táctica brillante acoplada al rifle del agente aplastó a Dean contra la pared, cegándolo. ¡Manos! ¡Muéstrenme las manos ahora!, gritó el agente. Dean se quedó paralizado, con las manos a medio levantar,
incapaz de procesar la velocidad y la violencia de la intrusión. Esto no era la mafia. Eran militares. Al otro lado de la cama, su esposa gritaba, un grito agudo e histérico de puro pánico. Se subió las sábanas hasta la barbilla, encogiéndose contra el cabecero, mientras 2 agentes más inundaban la habitación, apuntándola con sus armas. «Al suelo, boca abajo», le ordenó un agente a Dean. Una bota pesada le dio una patada en la parte posterior de las rodillas y se desplomó sobre la alfombra mullida. En segundos, sus manos quedaron apretadas tras la espalda, y el frío y apretado mordisco de las esposas de plástico se le clavó en las muñecas. «¿Quién eres? ¿Qué es esto?», farfulló, con la cara pegada al suelo, mientras el olor de su propio miedo le llenaba la nariz. «Fiscalia», le gruñó el agente al oído. «Tiene derecho a guardar silencio. Le recomiendo encarecidamente que lo use». Abajo, la casa era un torbellino de caos controlado. El equipo se movía con la fluidez y la brutal eficiencia de una máquina bien engrasada que recorría la casa, despejando las habitaciones. Toda la casa, el castillo de Dean, fue asegurada y puesta bajo control estatal en menos de 90 segundos. Afuera, el callejón sin salida había estallado. Se encendieron luces en todas las casas. Vecinos soñolientos y confundidos miraban a través de sus persianas, pálidos por la conmoción. Vieron las camionetas blindadas, los hombres de negro fuertemente armados, la fachada destrozada de la casa de Dean. Parecía una escena de una película de guerra. Entonces vieron a Rick Dean, vestido solo con sus calzoncillos, siendo arrastrado sin contemplaciones hasta la puerta de su casa. El policía presumido y seguro que conocían había desaparecido, reemplazado por un hombre aterrorizado y confundido. Su rostro era una máscara de incredulidad y un creciente horror. Mientras lo empujaban hacia un coche sin distintivos, vislumbró los rostros de sus vecinos en las ventanas, mirándolo con ojos desorbitados y asombrados. La humillación fue un golpe físico. No fue solo un arresto, fue una humillación, un despojo público de su poder y su identidad. Fue en ese momento, cuando la puerta del coche se cerró de golpe y lo sumió en la oscuridad, que un pensamiento aterrador atravesó su confusión. La chica, el Lamborghini, tenía que ser ella. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo una extorsión rutinaria, un simple golpe, haber llevado a esto? El martillo cayó y su mundo se hizo añicos. El ambiente frío y estéril de una sala de interrogatorios de la SU está diseñado para eliminar cualquier vestigio de poder y comodidad. No hay ventanas. Las paredes son de un gris monótono que absorbe el sonido. El mobiliario consiste en una sola mesa pesada de acero atornillada al suelo y 3 sillas de plástico duro. Es una cámara de aislamiento sensorial donde lo único que importa es la verdad. Rick Dean permaneció sentado solo en esta caja gris, durante lo que pareció una eternidad. La adrenalina de la redada hacía tiempo que había desaparecido, reemplazada por una mezcla nauseabunda de miedo y confusión absoluta. Le habían quitado la ropa y le habían dado un mono de papel. Los últimos vestigios de su autoridad habían desaparecido. Ya no era el oficial Dean. Solo era un prisionero en una habitación gris. No dejaba de repasar los hechos en su cabeza. La chica del vestido verde, el Lamborghini. No tenía sentido. Una redada táctica completa por parte de la fiscalía. ¿Para qué? ¿Un robo a mano armada? Era una locura. Finalmente, la puerta se abrió. Entraron 2 hombres. El primero era David Chen. Su rostro era una máscara sombría e indescifrable. El segundo era un hombre elegante, impecablemente vestido, con un traje oscuro. Era el fiscal principal de la sección de integridad pública. Se sentaron frente a Dean. No hablaron. Simplemente lo miraron, su silencio más intimidante que cualquier grito. Dean, intentando reunir los últimos restos de su bravuconería policial, decidió hablar primero. «No sé de qué se trata esto», bramó. «Soy policía, tengo derechos. Quiero a mi representante sindical y un abogado».
Chen sonrió con una expresión fría y sin humor. Tu representante sindical no va a venir, Rick, dijo con voz tranquila y familiar. Y tu jefe ha sido relevado de sus funciones a la espera de su propia investigación. Pero conseguirás un abogado. Antes de que eso suceda, pensamos que quizás quieras ver lo que tenemos. El fiscal colocó una computadora portátil sobre la mesa y la giró hacia Dean. Le dio al play. La pantalla se iluminó con ondas de audio nítidas. La voz de Dean llenó la habitación silenciosa, tenue pero inconfundible. Se mostró mucho más cooperativa después de mirar el cañón de mi pistola reglamentaria. Era su conversación con S. Dean palideció. Lo habían grabado en el bar. El fiscal detuvo la grabación. «Es usted, ¿verdad, agente Dean?» Confesando agresión con agravantes. Dean no respondió. Se quedó mirando la laptop como si fuera una serpiente. El fiscal pulsó otro botón. Esta vez era la voz de Dean hablando con su amigo Frank. Detuvo a una chica guapa en un Lamborghini. Una chica negra. Pensó que no olía mal. Tuve que educarla. Eso me suena a agravante por delito de odio. El fiscal comentó con calma. Reprodujo otro clip. Este de la llamada con el jefe Miller. Dirá que la conductora fue abusiva y poco cooperativa. La haremos la agresora. «¿Y eso?», dijo el fiscal. «Es conspiración para presentar una denuncia policial falsa y obstrucción a la justicia. Lo tenemos en sus manos, agente. Tenemos sus finanzas. Sabemos de las deudas de juego. Lo sabemos todo». Dean se estaba desmoronando. La bravuconería, la arrogancia, todo se desvaneció, dejando atrás a un hombre aterrorizado y acorralado. Era solo una extorsión. Tartamudeó. Se le fue de las manos. Ella era solo una chica. Chen se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Dean. «Ahí es donde te equivocas, Rick», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro bajo e intenso. No era una chica cualquiera. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una foto espontánea de Chloe Washington riendo en un evento benéfico. Su brazo estaba unido al de un hombre guapo y poderoso con esmoquín. «¿Sabes quién es, Rick?», preguntó Chen. Dean miró la foto. Reconoció al hombre al instante. Todos los policías del estado, todos los políticos, todos los criminales sabían quién era ese hombre. «Es el fiscal general Marcus Washington», susurró Dean con la voz entrecortada. «Correcto», dijo Chen. «Y la mujer que rodea con el brazo, la mujer a la que le pusiste una pistola, la mujer a la que obligaste a arrodillarse al borde de la carretera, esa es su hija». La última pieza del rompecabezas encajó, y la magnitud catastrófica de su estupidez golpeó a Rick Dean con la fuerza de un golpe físico. La habitación dio vueltas. Se quedó sin aire. No solo había estafado a una chica rica cualquiera, no solo había cabreado a un abogado, había cometido un robo a mano armada contra el hijo del hombre más poderoso de las fuerzas del orden en todo el estado. Se tapó la cabeza con las manos y dejó escapar un gemido gutural. Se había acabado. Todo había terminado. No habría ningún representante sindical, ningún jefe amable que lo arreglara. No solo había pisado una mina terrestre, había lanzado una bomba nuclear sobre su propia vida. El desenlace era completo. Solo quedaba contar los años. Las horas posteriores al interrogatorio de Dean fueron un desmembramiento lento y metódico de su vida. Mientras permanecía en una celda, contemplando el cráter humeante donde antes se encontraba su existencia. Todo el poder coordinado del Estado se ejercía, no solo sobre su libertad, sino sobre todos los aspectos de su vida. No se trataba solo de castigo, se trataba de erradicación. Marcus Washington estaba dando un ejemplo con Rick Dean, una advertencia tan profunda que resonaría en todos los distritos del Estado durante una generación. Un equipo independiente de la Unidad de Delitos Financieros del Fiscal General, armado con una orden judicial firmada incluso antes de que comenzara el allanamiento, irrumpió en el banco de Dean. Sus cuentas, la corriente, los ahorros y su fondo de pensiones fueron congelados al instante.
Todos sus activos fueron bloqueados a la espera de una auditoría forense completa. La casa, que estaban a punto de descubrir, estaba hipotecada hasta el cuello. Tenía un terraplén. La cómoda vida suburbana que había construido sobre la base de la corrupción menor se desvaneció con solo pulsar una tecla. Simultáneamente, un fiscal especial presentaba las pruebas preliminares ante un gran jurado de emergencia. El caso era abrumador. Una apuesta segura construida sobre una montaña de pruebas irrefutables, de video, audio y financieras. La acusación se presentó antes de la hora del almuerzo. Los cargos fueron devastadores. Robo a mano armada bajo color de la ley, asalto agravado con un arma letal, extorsión, presentación de un informe policial falso, conspiración para obstruir la justicia y, debido a los insultos raciales que había utilizado en sus conversaciones grabadas, un aumento de delito de odio federal que la oficina del fiscal general estaría buscando junto con el fiscal de los EE.UU. El jefe Brian Miller fue acusado de conspiración y obstrucción, y su carrera terminó en una profunda vergüenza. Sal, el corredor de apuestas, fue arrestado por juegos de azar ilegales y lavado de dinero, e inmediatamente accedió a testificar contra Dean a cambio de una sentencia más leve. El muro azul se había derrumbado, pero los cargos criminales eran solo un frente en esta guerra. El segundo frente era civil, y estaba diseñado para ser igual de ruinoso. A última hora de la tarde, el abogado de oficio de Dean, un joven defensor público abrumado, fue conducido a una sala de conferencias en la oficina del fiscal general. Lo esperaban el fiscal especial principal y una mujer a la que no reconoció. Una mujer elegante e impecablemente vestida, socia principal del bufete de abogados de derechos civiles más prestigioso del país. Representaba a Chloe Washington. Su cliente se enfrenta a un mínimo de 18 a 25 años en una penitenciaría estatal. El fiscal comenzó su tono sin dejar margen para la negociación. La evidencia es contundente. No ofreceremos un acuerdo con la fiscalía. Entonces habló la abogada civil. Además de los cargos penales, dijo con voz serena y precisa, mi clienta, la señorita Washington, ha presentado una demanda civil contra el señor Dean y la ciudad. La demandamos por agresión, lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional y violación de sus derechos civiles bajo la 4ª y la 14ª enmienda. Deslizó un grueso documento legal sobre la mesa. Solicitamos una indemnización por daños y perjuicios, continuó, por el trauma emocional del ataque armado con motivos raciales, y por daños punitivos para castigar al acusado por su conducta maliciosa y deliberada, y para castigar a la ciudad por su indiferencia deliberada al no capacitar ni supervisar adecuadamente a sus agentes, como lo demuestra el largo y documentado historial de mala conducta de Dean. El joven abogado pasó las páginas del documento, buscando la cifra con la mirada. Se detuvo, con la mandíbula aflojada. ¿Busca $10 millones? Preguntó con un tono de incredulidad. Eso es provisional, respondió el abogado sin pestañear. Esperamos que el jurado otorgue una cantidad considerablemente mayor. Le quitaremos su casa, su pensión y embargaremos cualquier salario que gane por el resto de su vida. Y obligaremos a la ciudad a implementar reformas radicales ordenadas por la Corte en su departamento de policía. No se trata solo de dinero. Se trata de cambiar el sistema que creó a Rick Dean. El defensor público se quedó en silencio, atónito. Esta fue una estrategia legal de tierra arrasada. Rick Dean no solo iría a prisión, iba a ser borrado. Saldría de su celda, un hombre de mediana edad, con solo lo puesto y una deuda que jamás podría pagar. Estaba a punto de darse cuenta de que el precio de su odio lo era todo. El juicio del pueblo contra Rick Dean fue breve y brutal. En los estériles confines de caoba del juzgado estatal, el tirano de la comisaría número 15 lucía pequeño, disminuido y absolutamente patético con su traje desproporcionado. El caso captó la atención de los medios. Una historia escabrosa de corrupción policial, discriminación racial
y la búsqueda de justicia de una poderosa familia. La sala del tribunal se llenaba a diario de periodistas, activistas y ciudadanos curiosos. La fiscalía, encabezada por el fiscal general adjunto más implacable del estado, expuso sus argumentos con la precisión fría y metódica de un cirujano. No necesitaban retórica incendiaria. Las pruebas hablaban por sí solas y gritaban. La primera prueba fue el audio. Los jurados, con auriculares, escucharon la voz de Rick Dean, quien lo declaró culpable. Lo oyeron alardear de haberle puesto la pistola en la cabeza a Chloe. Lo oyeron burlarse de ella con insultos racistas. Lo oyeron conspirar con su jefe para inventar una tapadera. Las grabaciones silenciaron a toda la sala. Un testimonio escalofriante de la personalidad del acusado. A continuación, el testimonio de ese, el corredor de apuestas, quien, sudando bajo las luces, detalló la desesperación de Dean por conseguir dinero y su fanfarrona confesión. Después, el ex jefe Miller, quien, en un acuerdo para salvarse de una larga condena, subió al estrado y admitió bajo juramento que había conspirado deliberadamente con Dean para ocultar la denuncia y presentar un informe falso. Su testimonio derribó el muro de silencio y expuso la corrupción informal que había permitido el comportamiento de Dean durante años. Pero la pieza central del juicio fue Chloe Washington. Cuando subió al estrado, el silencio se apoderó de la sala. Era la viva imagen de la gracia y la dignidad. Vestida con un sencillo pero elegante traje azul marino, relató los hechos con la misma calma inquebrantable que había mostrado desde el principio. No lloró. No alzó la voz. Simplemente expuso los hechos de su terrible experiencia. El abogado defensor, que sabía que estaba librando una batalla perdida, intentó ponerle trabas durante el contrainterrogatorio. «Señora Washington», empezó, «tenía $10,000 en efectivo en su coche. ¿No le parece un poco inusual? ¿No sugiere que podría estar involucrada en actividades ilícitas?» La pregunta era un intento desesperado y baboso de culpar a la víctima. El fiscal se opuso, pero Chloe respondió antes de que el juez pudiera decidir. Miró directamente al jurado con voz clara y firme. «Soy cofundadora de una organización sin fines de lucro que brinda educación artística a niños desfavorecidos», dijo. «Esa tarde me dirigí a una subasta de arte benéfica para comprar una obra para nuestra recaudación de fondos anual. Los $10,000 eran el depósito. Mi actividad ilícita es ayudar a los niños. La actividad ilícita del oficial Dean fue robarme a punta de pistola porque tiene problemas con el juego». El abogado defensor no hizo más preguntas. La defensa descansó sin llamar a un solo testigo. Poner a Rick Dean en el estrado habría sido un acto de suicidio profesional. Después de 2 cortos días, la fiscalía descansó. El jurado fue enviado a deliberar. Regresaron en 45 minutos. El secretario del tribunal recibió el veredicto del presidente. En el caso del pueblo contra Richard Dean por el cargo de robo a mano armada, ¿cómo se decide? El presidente carraspeó y miró directamente a Dean. Culpable. Un Saab estrangulado escapó de la esposa de Dean en la galería. Bajo el cargo de agresión con agravantes, el empleado continuó, con una voz monótona y fatalista. ¿Cómo lo declara? Culpable. La letanía continuó, un tamborileo de convicción. Culpable, culpable, culpable de todos los cargos. Con cada pronunciamiento, Rick Dean parecía encogerse en su silla, con el rostro pálido y sudoroso, una máscara de incredulidad. El juez, un hombre formidable conocido por su severidad, agradeció al jurado y luego dirigió su mirada acerada al acusado para dictar sentencia. «Señor Dean», comenzó el juez con voz desgarradora, «le dieron una placa, un arma y la confianza de esta comunidad. Traicionó esa confianza de la manera más despreciable posible. Usaste tu poder no para proteger, sino para aprovecharte de los inocentes. Eres una vergüenza para el uniforme que una vez vestiste. Por tus crímenes, te condeno a 18 años de prisión estatal». 18 años. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Mientras los alguaciles federales sacaban al hombre sollozante y destrozado de la sala,
Comenzaba su nueva vida como delincuente convicto. Chloe Washington se puso de pie. Había presenciado todo el proceso sin la menor emoción. No sonrió triunfante. No parecía aliviada. Simplemente parecía resuelta. No había buscado venganza. Había buscado justicia. Y la justicia, en su lento y agotador camino, pero en última instancia inexorable, se había impartido. Ha pasado un año. El sol implacable de la ciudad aún cae a plomo, pero algo en el aire se siente diferente, más limpio. La comisaría 15 está casi irreconocible. Según los términos del masivo acuerdo civil, que le costó a la ciudad la cifra récord de $100 millones, y obligó a una reforma integral, ahora está dirigida por un nuevo jefe, un reformador traído desde fuera. El Departamento de Justicia ha implementado un decreto de consentimiento que exige nueva capacitación, una nueva política de uso de la fuerza y un sólido sistema de alerta temprana para identificar a agentes problemáticos como Rick Dean antes de que puedan destruir vidas. El muro azul se ha agrietado, si no roto. El cambio es lento, doloroso, pero real. El Lamborghini verde desapareció, vendido. Chloe lo encontró demasiado ostentoso, una reliquia de una vida anterior al incidente. Ahora conduce un Tesla más discreto. Los $10 millones que ganó no se los gastó en ella. El día que se cobró el cheque, fundó una nueva fundación, la Iniciativa de Washington para la Reforma Policial y la Confianza Comunitaria. Esta financia asistencia legal para víctimas de mala conducta policial, apoya a las juntas de supervisión comunitaria y ofrece becas a estudiantes de minorías que estudian derecho. Convirtió su trauma en una herramienta para el cambio. Ahora está sentada en la oficina de su padre, mientras el sol poniente proyecta largas sombras en el horizonte. Marcus Washington parece mayor que hace un año. El peso de la lucha ha marcado nuevas arrugas en su rostro, pero sus ojos están llenos de un profundo y perdurable orgullo al mirar a su hija. Recibí una carta del director de la penitenciaría estatal hoy, dice en voz baja, deslizando un papel por su escritorio pulido. Chloe lo mira. Es una notificación formal. Rick Dean había sido atacado en el patio de la prisión. Un exmiembro de una pandilla a quien había arrestado lo reconoció. Sus heridas eran graves. Sobreviviría, pero quedaría desfigurado para siempre. Chloe lee las palabras con expresión impasible. No siente nada, ni alegría ni compasión. Solo un vacío inmenso y silencioso donde antes estaba la ira. Él tomó sus decisiones, papá, dice en voz baja. Construyó su propia jaula mucho antes de que lo enrejaran. Una jaula de odio, de codicia, de ignorancia. Lo sé, dice Marcus, tomándole la mano. Pero lo que hiciste, lo que soportaste, importó, Chloe. Envió un mensaje que resonó mucho más allá de un policía corrupto. Tu caso se convirtió en un modelo nacional para procesar la mala conducta policial. Obligaste a una ciudad a enfrentar la podredumbre de sus propios cimientos. No solo ganaste un juicio. Iniciaste una revolución a tu manera, discreta y digna. Él la mira, su amor por ella, una fuerza palpable en la habitación. Recibiste un golpe y, al hacerlo, expusiste una enfermedad que tanta gente quería fingir que no existía. Sangraste para demostrar que la enfermedad era real. Chloe mira por la ventana la ciudad que se extiende abajo. Piensa en el miedo, la humillación de ese día. El recuerdo ya no es una herida abierta, sino una cicatriz descolorida. El recordatorio de una batalla librada y ganada. Ha aprendido que la verdadera fuerza no reside en el poder de asestar un golpe, sino en la disciplina para resistirlo. Es la dignidad serena e inquebrantable que se niega a ser menospreciada. Es la determinación serena que usa la maquinaria de la justicia para derribar las fortalezas del odio. Ante la intolerancia, la respuesta más poderosa no es rebajarse a su nivel, sino elevarse tan por encima de ella que su fealdad quede expuesta a la vista de todo el mundo. Y aquí termina nuestra historia. Ha llegado un nuevo día, no solo para Chloe, sino para toda la ciudad que ella ayudó a cambiar.
¿Qué opinas de la sentencia? ¿Fueron 18 años un reflejo justo de los crímenes de Rick Dean? ¿Y qué se necesita para reformar de verdad un sistema que protege a hombres como él durante tanto tiempo? Comparte tu opinión en los comentarios. Valoramos mucho tu perspectiva. Si esta historia de justicia poética y dignidad inquebrantable te conmovió, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote al canal para leer más historias importantes.